Hola, somos Neon Delta y mandamos un fuerte saludo a todos los seguidores de Rock Base. Hola, pues yo soy Danny Midnight, cantante de Neon Delta. Soy Charlie Root, guitarrista. Marc, guitarra. Yo soy Carlos Young, el bajista. Yo soy Duclo, el batería. Vale, bueno, todo comenzó, Charlie y yo tocábamos en una banda en Barcelona y bueno, después el proyecto lo abandonamos y fundamos otro proyecto llamado The Electric Wasted. Estuvimos un tiempo tocando en Barcelona, el tema es que como hacíamos música en inglés, pues nos planteamos dar el salto y nos marchamos a Londres, compramos una furgo, empaquetamos todo dentro, nos cruzamos Francia, Canal de la Mancha y aparecimos en Londres. Estuvimos un año y medio girando allí, tocamos la verdad por toda Gran Bretaña y bueno, por circunstancias el grupo terminó ese proyecto y después pues hemos decidido realmente afrontar el mayor reto que hemos tenido hasta ahora, que es hacer música en castellano, y nos hemos trasladado aquí a Madrid y hemos fundado este proyecto Neon Delta. Bueno, evidentemente la cuna del rock and roll en Europa y exportada directamente a Estados Unidos es Inglaterra, y es increíble empaparse de no solo la profesionalidad y del background musical que tienen y la sociedad inglesa, de cómo ellos tienen integrado el rock y tienen integrada esa cultura musical y el respeto por el músico. Nos gustaría que pasara aquí, pero tampoco somos gente que nos guste criticar un lugar u otro, es decir, aprendimos mucho de vivir en esa circunstancia, en esa carretera, compartimos jams con músicos de Judas Priest, vivimos cosas que otros a lo mejor soñarían, pero siempre con los pies en el suelo, y siempre nos llevamos la sensación de que allí era una sensación de eso, un respeto por la música, por la cultura, y que sí se apoyaba a los músicos. De hecho, los instrumentos con los que tocamos, algunos de nosotros, de no haber podido pasar por allí y que el gobierno británico nos hubiera echado un cable, por así decirlo, porque ayudan a los músicos jóvenes, quizá no hubiéramos podido conseguirlo. De todas maneras, nos quedamos con eso, sobre todo con la determinación y la manera de trabajar que tienen, de ver la música y de la cultura rock, que desgraciadamente pues ellos, solo por el background de bandas que ha habido allí, pues la diferencia es abismal. Sí, o por ejemplo el tema de tocar en directo es súper fácil, entre comillas. Allí los promotores te contactan directamente a ti, te ofrecen lo que ellos llaman free slots. O sea, hay un concierto de 4 o 5 bandas en tal sala, oye mira que tengo un hueco libre aquí tal semana, al fin de semana siguiente y entonces vas encadenando una serie de conciertos que sin tener que pagar alquileres de sala, es otro rollo. Hay la verdad que un circuito bastante más vivo en ese sentido. Sí, bueno, básicamente es porque, a ver, nosotros estamos un poquito hartos de el movimiento revival de décadas pasadas que siempre vemos alrededor. Es decir, creemos que de un tiempo a esta parte la gente está intentando sonar como en los 60, como en los 70, como en los 80, como en los 90 y no sé, es simplemente como una manera como de intentar decir que queremos mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Evidentemente vas a notar las influencias en nuestra música y sobre todo en el punto en el que estamos, que prácticamente estamos naciendo, pero es más que nada una intención. Es decir, nosotros no vamos a hacer música mirando por el retrovisor, vamos a hacer música mirando hacia adelante. Evidentemente, quieras que no, te influye en cierto sentido, pero más que nada porque aprendes a hacer determinadas cosas que a lo mejor tú de modo natural no harías. En cualquier caso, yo particularmente, aunque cante en el tributo, nunca he intentado imitar la voz de Axl Rose. Yo siempre intento cantar con mi propia voz.
Y una cosa que sí que he descubierto, y cantando las canciones de Axl, es que para poder hacerlo bien te tienes que hacer daño cantando. Si quieres sonar realmente a Guns N' Roses tienes que reventarte la garganta. Y realmente, bueno, el propio Axl Rose hoy en día ya no lo hace, ya no se hace daño, y ahí está la voz esa que tiene hoy en día, en plan como si se hubiera tragado un globo de helio, ¿no? Charlie y yo somos los guitarristas, llevamos toda la vida viendo Guns, Aerosmith, hard rock, rock clásico, digamos, y está la opción de la Stratocaster o la Les Paul, y nosotros somos mucho más de Les Paul, y es como nuestro pequeño tesoro, y si juntas la Les Paul con el 800, pues tienes el combo del rock, digamos, el clásico. Sí, a día de hoy no, obviamente nos gustan todas las guitarras, nos encantaría como guitarristas, pues nos encantan las diferentes texturas, diferentes sonidos, nos encantaría poder experimentar y tener un abanico increíble de instrumentos, pero lo tenemos muy claro, desde el día que consigues una Gibson Les Paul y un Marshall, es que no vas a... es muy difícil encontrar un tono parecido para el tipo de canción que hacemos, o para guitarristas como nosotros que no utilizamos ningún efecto. Tocamos directamente del ampli a la guitarra, no alteramos nuestro sonido con nada y nos gusta mantenerlo así, en directo. No hay nada mejor, válvula y Les Paul. Directo sí. Directos. No, lo que pasa es que nosotros, bueno, puede parecer muy purista con el tema Les Paul y Marshall, y lo que hablamos antes, ¿no?, de la otra pregunta, pero nos gusta mirar hacia adelante, nos gustaría esa combinación de quizás texturas a través de los instrumentos o a través de la producción, de intentar hacer algo pues un poco más vanguardista. No nos vamos a cerrar jamás a Les Paul y Marshall, pero sí que en directo la verdad que la respuesta que da y la seguridad que te da, el tono que te da, la confianza que te da, los sonidos que sacas, pues... Contundente. Es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Es decir, que a nivel de crear nueva música y a nivel sobre todo de producción, tenemos la mente muy abierta, no somos los típicos, no sé, integristas del rock, ¿no? Entonces estamos por la labor de explorar todo tipo de atmósfera y todo tipo de ideas y intentar en el rock nacional tirar determinadas barreras que creemos que llevan demasiados años instauradas. Yo, por ejemplo, a nivel particular, me encantaría que surgieran bandas con cantantes que cantaran realmente bien, porque hay como toda una corriente en el rock nacional, en castellano me refiero, de bandas nacionales que cantan en inglés hay muchos cantantes buenos, pero que canten en español siempre la gente como que tiende a ese rollo de ¿sabes? De la escuela Robe Iniesta, ¿no? De barrio, ¿no? De Exacto, rock urbano y tal. Entonces, no sé, yo particularmente, todos en general, echamos un poquito de menos grandes cantantes del estilo, yo qué sé, pues Robert Plant o Sebastián Bach o Steven Tyler y se puede hacer. En Argentina lo están haciendo, entonces ¿por qué nosotros no? Y sobre todo referente a las guitarras, no es que sea revival llevar una Les Paul y un 800 y todo, es que no hay nada mejor, así de simple. Bueno, en mi caso uso un Fender, que es el bajo por excelencia de rock, y en cuanto al amplificador tengo un SWR, pero la verdad en el caso del amplificador, si se puede elegir, siempre está mejor ir a por el Ampeg, que también diríamos que es el amplificador de rock por excelencia. Y bueno, como han dicho los guitarristas aquí, que bueno, en su caso pueden elegir entre la Stratocaster o la Les Paul. De bajo realmente yo creo que solo hay uno. Por ejemplo, mis influencias están Duff McKagan de Guns N' Roses y Didi Ramón de los Ramones, y siempre suelen usar este tipo de bajo. Sí, soy puero. Bueno, pues yo tuve un flechazo con mi batería, fue verla en un escaparate y dije, tiene que ser mía. Es una Ludwig con bombo de 26 y bueno, fue un amor a primera vista y me la tuve que comprar. Y bueno, simplemente desde las otras cosas voy variando, voy probando parches o baquetas y hasta que encuentres un poco la que más te conviene y te da mejor. Unos rudos, simplemente porque son gruesos y aguantan, que es muy caro nada por ello. Nosotros básicamente lo que queremos es tocar en directo, que la gente nos vea en directo, que para eso llevamos machacándonos en el local meses,
tenemos un montón de canciones, tenemos material para grabar 2 discos. Si mañana pudiéramos entrar a un estudio ilimitadamente y pudiéramos como Metallica tirarnos 10 meses en un estudio, probablemente podríamos hacer un disco doble, pero vamos a ir paso a paso construyendo la banda con ambición. Vamos a sacar 2 temas ahora, vamos a intentar completar un EP. Sí, sobre todo tener una serie de canciones grabadas que, aunque lo que digamos el antiguo formato del disco no sea efectivamente real, sí que pudieran conformar esa lista de canciones una obra, digamos, un disco, entre comillas, porque, a ver, es que no sé, el CD realmente ya está obsoleto, entonces hay que buscar unas alternativas nuevas. Intentar aferrarse a modelos de negocio caducos no es la manera. Rolling Stones, aunque los Beatles están de puta madre. Mi canción favorita de Guns N' Roses, sin ninguna duda, es Strange. Me parece una obra de arte. Night Train. You Could Be Mine también. Yo estoy con Dan, Strange también.